¿Por qué algunos recuerdos permanecen con nosotros para siempre? ¿Cómo es posible que una simple mirada, un tono de voz o incluso un aroma puedan transportarnos instantáneamente al pasado, recordándonos momentos que quisiéramos olvidar? ¿Y qué pasa si las experiencias infantiles no son solo episodios lejanos, sino sombras que silenciosamente dan forma a cada reacción, cada miedo y cada relación? El trauma infantil no son solo recuerdos desagradables, es una huella invisible dejada en la mente y el cuerpo, que determina cómo percibimos el mundo y a nosotros mismos. Como dijo el renombrado psiquiatra y experto en trauma Bessel van der Kolk, el cuerpo recuerda todo, lo que implica que nuestras experiencias no solo permanecen en nuestra memoria, sino que se repiten constantemente en nuestras vidas. ¿Por qué tus reacciones a veces parecen excesivas? ¿O por qué la felicidad siempre parece escaparse? Tal vez ha llegado el momento de mirar hacia atrás, no para revivir el dolor, sino para entenderlo. En este video exploraremos cómo se forma el trauma infantil, cómo afecta a la mente y al cuerpo, y lo más importante, cómo comenzar a liberarnos de su influencia. Cuando escuchamos la palabra trauma, a menudo pensamos en catástrofes a gran escala como guerras, desastres naturales y tragedias. Sin embargo, el trauma infantil no siempre se manifiesta de manera tan evidente. A veces se esconde en pequeños gestos de indiferencia, en el silencio de aquellos que deberían habernos protegido, en palabras que nos hicieron dudar de nuestro propio valor. El trauma infantil surge cuando una experiencia es demasiado abrumadora para que la mente y el corazón de un niño la procesen. Puede ser causado por abuso físico, emocional o sexual, negligencia, abandono o incluso un ambiente familiar inestable, donde los padres, atrapados en sus propios traumas, no pueden ofrecer seguridad emocional. Y aquí está la dolorosa verdad. No solo lo que le ocurrió al niño duele, sino también lo que debía haber sucedido, pero no lo hizo. Imagina un niño que crece en un entorno donde el amor es condicional, donde el cuidado siempre va acompañado de críticas, donde el silencio reemplaza las palabras de aliento. Este niño puede no tener cicatrices visibles, pero en su interior las heridas profundas permanecen enterradas, vivas, y con el tiempo regresan de forma aún más destructiva. El trauma no desaparece, se oculta, se transforma y encuentra nuevas formas de manifestarse. Algunos niños se vuelven ansiosos, siempre esperando lo peor, viviendo en un estado de alerta constante, como si el peligro pudiera alcanzarlos en cualquier momento. Otros aprenden de los adultos que no pueden nombrar sus emociones, porque nunca fue seguro para ellos sentir. Algunos buscan un control total sobre sus vidas, tratando de asegurarse de que nunca más estarán en una posición de vulnerabilidad, mientras que otros, sin saberlo, repiten los mismos escenarios, recreando la atmósfera de su infancia. Esa es la principal tragedia del trauma infantil. No solo afecta al pasado, roba el futuro. Sin darnos cuenta, llevamos los miedos de la infancia a las relaciones adultas. Podemos convertirnos en personas que nunca se sienten lo suficientemente buenas, que temen la intimidad, que destruyen su propia felicidad una y otra vez. Podemos pasar toda la vida huyendo de cosas que ni siquiera podemos nombrar. Pero aquí hay algo importante que recordar. El trauma no es una sentencia de muerte. Lo que nos ocurrió influyó en nuestra personalidad, pero no tiene que definir nuestro futuro. El primer paso es verlo, el segundo es entenderlo, y el tercero, el paso más difícil de todos, es creer que la sanación es posible. Entonces, ¿cómo afecta el trauma infantil al cuerpo y la mente? Si el cuerpo realmente recuerda todo, ¿qué significa eso para nosotros? La respuesta a esta pregunta podría cambiar completamente la forma en que te ves a ti mismo. El trauma infantil no es solo un recuerdo doloroso oculto en lo más profundo de la mente. Se convierte en parte del cuerpo, integrándose en la biología de la persona que lo vivió. Esto no es una exageración.
Una infancia difícil puede cambiar físicamente cada pensamiento, cada reacción y cada decisión posterior. Un niño que crece en un entorno inestable o amenazante está constantemente en un estado de ansiedad. Su sistema nervioso se adapta a la supervivencia, poniéndose en modo de lucha o huida. Esto significa que incluso cuando ya no hay peligro real, la amenaza sigue existiendo. El corazón comienza a latir más rápido, los músculos se tensan, la respiración se vuelve superficial y entrecortada. Y no solo es la psique, el cuerpo también guarda las huellas del trauma. Como explica el psiquiatra e investigador Bessel van der Kolk, el trauma no es solo una historia del pasado. Sigue viviendo en el presente, en el cuerpo, en la respiración, en nuestras reacciones ante el mundo que nos rodea. Muchos adultos que sufrieron traumas infantiles luchan con problemas crónicos de digestión o cansancio inexplicable. El trauma se manifiesta donde puede, encontrando cualquier posible forma de expresarse. Por eso, frases como «simplemente olvídalo» o «es hora de seguir adelante» no comprenden la profundidad del problema. Este dolor no desaparece con el tiempo, ni se va con solo un esfuerzo de voluntad. Necesita ser reconocido, vivido y liberado. Pero hay esperanza. El cerebro humano tiene neuroplasticidad, la capacidad de reorganizarse. Con las herramientas terapéuticas adecuadas, técnicas de regulación emocional y trabajo corporal, muchas de las consecuencias del trauma pueden ser revertidas. La historia de una persona que ha sufrido sufrimiento en la infancia no tiene que terminar en dolor. El sufrimiento puede convertirse en fortaleza. Las heridas pueden ser puertas hacia el crecimiento interno. Pero, ¿por qué se transmiten los traumas de generación en generación? Si crecimos en un ambiente de dolor, ¿cómo romper el ciclo y no pasarlo a otros? El trauma infantil no solo afecta a quien lo vivió. Se propaga pasando de generación en generación como una sombra, invisible pero muy real. Los niños de padres traumatizados a menudo absorben patrones de comportamiento no saludables, repitiendo historias que comenzaron con ellos. Pero si nadie elige ser herido, ¿por qué tantas personas, sin saberlo, transmiten este dolor? Un niño que crece en un entorno donde el amor es condicional, donde sus sentimientos son ignorados o desvalorados, aprende rápidamente que el mundo es un lugar inseguro. En lugar de desarrollar una autoestima sana y confianza en sí mismo, el niño se adapta para sobrevivir. Algunos se convierten en perfeccionistas, creyendo que si son perfectos, tal vez ganarán amor. Otros cierran sus emociones para evitar el dolor del rechazo. Algunos repiten inconscientemente lo que vieron en su infancia, llevando estas mismas heridas a sus relaciones futuras. El ciclo traumático continúa, porque los niños aprenden no solo de las palabras, sino de su entorno. Si un padre nunca conoció el amor, puede que no sea capaz de expresarlo a sus hijos. Una madre acostumbrada a las críticas constantes puede transmitir sus miedos e inseguridades a la siguiente generación. Como dijo Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Estudios muestran que el trauma puede ser heredado, alterando la actividad de ciertos genes. Esto significa que las consecuencias de una infancia difícil pueden incluso afectar a los hijos de aquellos que sufrieron dolor, influyendo en sus niveles de estrés, su salud mental e incluso su predisposición a ciertas enfermedades. Pero este ciclo puede romperse. Ser conscientes de nuestra propia historia es el primer paso hacia la sanación. Cuando notamos patrones destructivos en nuestro comportamiento y comenzamos a buscar de manera consciente formas de sanar a través de la terapia, la autorreflexión profunda o la reconsideración de nuestras creencias, no solo podemos cambiar nuestras vidas, sino también crear un nuevo futuro para las generaciones venideras. El trauma puede ser transmitido, pero la sanación también puede serlo. Romper este ciclo requiere valentía, pero es uno de los actos más poderosos de transformación interna. Superar el trauma infantil es un proceso, no un destino.
Habrá días fáciles y difíciles, momentos de avance y retrocesos. Pero con cada paso, con cada nueva conciencia interna, el pasado pudo habernos formado, pero no tiene por qué definir nuestro futuro. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de huir de nuestra historia y elegimos conscientemente cómo se desarrollará. Los traumas infantiles pueden dejar cicatrices profundas, afectando cómo nos vemos a nosotros mismos, a los demás y al mundo. Nos enseñan, desde pequeños, a dudar de nuestro valor y a ver amenazas donde no las hay. Y a menudo llevamos esas lecciones toda la vida, sin darnos cuenta de que ya no nos pertenecen. Pero aquí está la verdad que rara vez se dice: lo que te ocurrió no define quién eres. Tu pasado pudo haber estado lleno de dolor, pero tu futuro está en tus manos. Se trata de transformar ese dolor en fuerza. Sí, puede ser doloroso, pero no tiene que ser permanente. Hay una cosa que la neurociencia, la psicología e incluso la filosofía nos enseñan. Los humanos somos capaces de cambiar. El cerebro puede ser reprogramado, el cuerpo puede sanar, la mente puede encontrar un nuevo significado en su propia historia. Como escribió el psiquiatra y sobreviviente del Holocausto Viktor Frankl, cuando ya no podemos cambiar una situación, se nos desafía a cambiarnos a nosotros mismos. Superar el trauma infantil no significa olvidar el pasado. Significa aprender a vivir con él de una manera que ya no nos controle. Es una verdad difícil, pero es real y es necesaria. Nadie debería pasar su vida huyendo de lo que ya sucedió. El pasado no puede cambiarse, pero el presente sí, y por lo tanto el futuro puede ser reconstruido. Ahora la pregunta es: ¿estás listo para dar el primer paso? Si has llegado hasta este punto, significa que este material resonó contigo. Tal vez porque nunca lo habías sentido antes, o porque conoces a alguien que lleva estas heridas invisibles, o tal vez es por otra razón. Cada uno de nosotros lleva dolores emocionales no resueltos que siguen influyendo en nuestra vida, aunque intentemos ignorarlos. Hablar de traumas no es fácil. Escuchar sobre ellos es aún más difícil. Pero hay algo realmente poderoso en reconocer tu dolor, en enfrentarte a lo que muchos huyen, en tener el coraje de mirar dentro de ti y confrontar lo que ha permanecido oculto tanto tiempo. Este es el primer y más importante paso hacia la sanación. Y si hay un pensamiento que quiero dejarte después de este video, es este: no estás solo. Cualquiera que sea tu camino, tienes la oportunidad de reescribir tu historia. Hay formas de romper el ciclo y encontrar un nuevo significado en lo que ocurrió. El dolor puede ser parte de tu vida, pero no tiene que convertirse en tu destino. Gracias por tomarte el tiempo para escuchar esta conversación. Si este video te fue útil, comparte tus pensamientos en los comentarios. Nunca sabes a quiénes pueden ayudar tus palabras en el momento adecuado. Y antes de irte, recuerda que tenemos otros videos en este canal que pueden ayudarte a entenderte mejor a ti mismo, tus emociones y el camino hacia la sanación interior. Escoge uno y continúa tu viaje hacia ti mismo. Hasta pronto.